Buenos días a todos. Yo soy María Angélica Wilches, residente de segundo año de pediatría de la Universidad del Rosario. Y en la mañana de hoy les tengo la charla de alimentación complementaria. El contenido de mi charla realmente la quise hacer respondiendo preguntas que nos van a hacer la mamá o el cuidador cuando nos pregunten de alimentación complementaria. Entonces vamos a responder qué es la alimentación complementaria, por qué es importante, cuándo, cómo, qué medidas de higiene debo tener con los alimentos, con qué empiezo la alimentación complementaria y qué no debo hacer en la alimentación. Eh, la idea y el propósito de haber hecho esta charla es que precisamente cuando yo era R1, al igual que cuando fui interna y cuando fui médico general, y estoy seguro que más de uno nos sentíamos así cuando nos preguntaban acerca de alimentación complementaria. Como que algo había escuchado, un pediatra de pronto había dicho esto y otro pediatra había dicho esta otra cosa, entonces creo que tenía como que sí, sí, huevo, sí, no, un año, no, antes. Entonces estaba muy enredada, me sentía muy confundida y no tenía muy claro qué irle a decir a una mamá cuando me lo preguntaba. Ahora me siento más o menos así, antes de hacer esta charla, claramente. Eh, Como que sí, creo que ya tengo algo más claro, creo que ya lo leí, creo que ya hice una rotación de consulta, entonces me acuerdo que el doctor les decía que hicieran esto y esto no, y así. Pero aún así, realmente no es que tuviera muy claro de dónde venía la evidencia, por qué sí o por qué no, y cuál era la justificación de hacer las cosas. La idea después de esta charla es que absolutamente todos los que la vean se sientan así, seguros y tranquilos y con la información muy clara para darle a una mamá o a un cuidador cuando nos preguntan de alimentación complementaria. Entonces, ¿qué es? Es el periodo de tiempo en donde empezamos a introducir alimentos o comida diferente de la leche, ya sea materna o de fórmula, y donde esta misma empezamos gradualmente a reducir sus aportes hasta que al final de este periodo logramos que el niño coma de la misma manera que la dieta es en su familia. Esta definición fue acuñada por la ESPCAN y la EFSA. La ESPCAN es la Sociedad Europea de Pediátrica de Gastroenterología, Patología y Nutrición, y la EFSA es de Seguridad Alimentaria Europea, en el 2009. Hay otra definición que fue acuñada por la OMS en el 2002 que habla que es, es en el momento de la vida en el que a un niño se introducen los alimentos diferentes de la leche materna o la fórmula. Esta me parece que es un poquito más completa. Realmente se complementan. La alimentación complementaria es importante por cuestiones de desarrollo y de nutrición, porque el niño entra en este momento a un periodo de rápido crecimiento y desarrollo, donde hay, por este rápido crecimiento y desarrollo, una alta necesidad de cumplir los requerimientos que tiene, porque si no, muy fácilmente pueden caer en déficit de algún nutriente o en el exceso, por el contrario, si no sabemos hacerlo de manera adecuada o nos preocupamos en exceso. Además, es probablemente la época en la vida en donde hay un muy rápido y marcado cambio de la dieta del niño. El niño va a pasar de estar lactado exclusivamente a probar una cantidad nueva de alimentos, probablemente la época de la vida en donde más se prueban alimentos, donde más cambios hay, donde más rápido se crece, donde más se gana peso. Eh, y es por esto que es importante en esta época donde se expone a muchos alimentos nuevos, a sabores y a una experiencia completamente. Y es un proceso de aprendizaje, no hay que olvidarlo, porque los niños no saben alimentarse con sólidos y están aprendiendo a hacerlo y es nuestro deber enseñarles a hacerlo. Es importante porque se promueve un adecuado crecimiento y desarrollo neurológico, cognitivo, digestivo y neuromuscular. Además, se proveen los nutrientes que empiezan poco a poco a hacerse insuficientes con la lactancia materna, como lo son el hierro, el zinc, el selenio y la vitamina D. La idea también es enseñar al niño a distinguir los sabores, colores, texturas, temperatura de los alimentos y fomentar cada vez más la aceptación de alimentos. Y es por eso que en este momento es que con la aceptación de alimentos logramos promover y desarrollar hábitos de alimentación sana que se van a adquirir de aquí al futuro. Además, el entrar en un entorno familiar de alimentación, incorporarse a esa nueva rutina,
le genera, pues eso va dentro de la parte del desarrollo psicosocial del niño y la interrelación que lleva con las demás personas de su familia, cuidadores, padres, hermanos, y se integra como parte de esa familia. Además, pues permite prevenir en algunas ocasiones la presencia de alergias y enfermedades metabólicas como la obesidad o la desnutrición, tanto en la infancia como a futuro en la adultez. Entonces es muy importante porque este es el momento de la vida donde el niño aprende a comer. Y como se aprende a comer, se va a comer el resto de su vida. Claramente un adulto puede hacer cambios en su hábito de vida, de alimentación, pero le cuestan mucho más que si uno le enseña al niño a comer de manera adecuada. Y esto es súper importante porque esto va a definir la salud del niño a futuro, tanto a corto plazo como a largo plazo, con todas las enfermedades crónicas no transmisibles que cada vez aumentan en prevalencia en nuestra población, como la obesidad, la diabetes, la hipertensión, que todo empieza que si en la casa enseñamos y educamos a un niño a comer frutas, verduras, a no comer dulces, a no tomar gaseosas, no tomar bebidas azucaradas, y le inculcamos unos buenos hábitos, esto lo va a preservar durante toda su vida y vamos a prevenir la aparición de este tipo de enfermedades. Esta gráfica nos muestra los requerimientos diarios de un niño y lo que se encuentra en azul es cuánto es aporte dado por la lactancia materna. Entonces, como pueden ver, hasta los 5 meses todos los cubrimientos son suficientes por la leche materna. Sin embargo, a los 6 meses empieza a ser necesario la alimentación, porque esto que se encuentra en verde es el déficit, lo que le queda faltando más o menos 200, 300 y hasta 580 kilocalorías, dependiendo de la edad, que no logran ser cubiertas completamente por la leche materna y que poco a poco se va disminuyendo cuánto de ese total de energía que necesita un niño lo logra cubrir. Ahora, ¿cuándo debemos empezar la alimentación complementaria? Entonces, necesitamos un tiempo, pero necesitamos también la presencia de varios hitos, tanto en el neurodesarrollo como en la fisiología del niño, para poder empezar la alimentación complementaria. Entonces, ¿cuándo? Cuando un niño tiene un desarrollo fisiológico y motor suficiente para empezar. Normalmente esto ocurre en un niño sano entre los 4 y los 6 meses de edad. La maduración gastrointestinal y renal se ha visto que a los 4 meses o más o menos 17 semanas es suficiente para empezar a recibir alimentos. Se ha visto que antes de los 3 a 4 meses, en menos de 4 meses, aumenta el riesgo de la presencia de enfermedades de alergias alimentarias y se ha visto que iniciarla entre los 4 y los 6 meses no tiene diferencias con respecto al crecimiento del niño en la primera infancia o la adiposidad del niño. Es decir, no por empezar a los 4 el niño va a tener más riesgo de ser obeso, pero sí hay diferencias en el crecimiento y la adiposidad si se inicia antes de los 4 meses. ¿Qué tenemos de pros y contras? Si lo empezamos antes de los 4 meses, aumenta el riesgo de hacer una lesión renal por la sobrecarga de solutos. La leche materna, pues, que es lo que se debería estar alimentando el niño antes de este tiempo, tiene precisamente una carga adecuada para la inmadurez renal de ese lactante, que si empezamos a introducirle proteínas exógenas, que pues tiene una mayor posibilidad de lesionar ese riñón. No se garantiza la madurez inmunológica, sobre todo por la barrera gastrointestinal, y hay mayor riesgo de tener enfermedades crónicas degenerativas y alergias alimentarias. Si empezamos después de los 6 meses, hay también un mayor riesgo de enfermedades con un componente inmunológico. Además, puede haber mayor riesgo de presentar trastornos de la deglución por la introducción tardía, desnutrición, porque como ya vimos, esas necesidades no van a ser suplidas adecuadamente por la leche materna y puede haber déficit de nutrientes precisamente por lo mismo. ¿En qué momento neurológicamente podemos iniciar la alimentación complementaria en un niño? Entonces, el niño debe poderse sentar sin apoyo y tener un adecuado control y tono de la cabeza y el cuello. El niño tiene que tener ya estas habilidades primero para poderse sentar a comer, de poder masticar
y utilizar la lengua para llevar la comida hacia la orofaringe. No debe tener reflejo de extrusión. El reflejo de extrusión desaparece más o menos sobre los 4 meses, puede permanecer un poco más, pero normalmente a los 4 meses empieza a desaparecer y es un reflejo que tienen todos los lactantes, en donde si uno le pone en la boca o en la lengua a ese niño un alimento que no sea leche materna, la naturaleza muy sabiamente lo rechaza y hace que el niño saque la lengua y escupa eso que le están dando y a que la mamá lo interprete como, ay, al niño no le gusta. El niño se lleva las manos y agarra objetos y se los lleva a la boca con fines de explorar, muestra deseo e interés por la comida, se muestra entusiasmado de estar en la cena familiar y se intenta poner comida en la boca. Entonces es el niño que empieza, que se sentar en la mesa, trata de coger y agarrarle la comida al plato del papá o la comida del hermanito y empezamos a darnos cuenta que el niño está listo. Además, por ejemplo, si tenemos un niño que está cerca a la edad, 5 meses, y de pronto vemos que ese sostén, ese tono cefálico y cervical no es el mejor, todavía no tiene algo de fuerza, se sostiene, pero todavía es muy inestable, podemos darle algunos tips a la mamá para que lo estimule en casa. Los niños hoy en día, como andan bastante en coche, pues en el coche no se ven en la necesidad de hacer el esfuerzo de mantenerse sentados sosteniéndose a sí mismos por la fuerza dorsal, que pues en el coche simplemente están acostados y ya es como todo el día estar tirados en un sofá. Entonces, lo que podemos hacer es ponerlos en la cama sin espaldar. Ponemos varias almohadas alrededor por si el niño llega a irse hacia algún lado y acostado, la mamá lo agarra, le le ofrece los dedos de manera que el niño se los agarre con las manos y lo ala lentamente, de modo que él trate de incorporarse solo, o sea, la mamá no lo va a levantar, sino que va a darle el estímulo para que él se trate de incorporar y se incorpore en sedente y se mantenga. Y la idea es tratar de mantenerlo un tiempo, jugarle para que no se, para que se distraiga y para que se vea obligado a mantenerse sentado. Y de esta manera, varias veces al día, todos los días, se logra que se fortalezca ese tono de la espalda. Aquí entonces vamos hablando un poco de qué textura deberíamos darle y a qué edad según el neurodesarrollo del niño. Claramente los menores de 3 meses que tienen más que todo reflejos de búsqueda, succión y deglución y el reflejo de extrusión deberíamos dar única y exclusivamente leche materna y en su efecto fórmula. Sobre los 4 o 7 meses aparece, bueno, el sostén cefálico que realmente aparece unos cuantos meses sobre el primer a segundo mes, sin embargo se hace bastante fuerte y maduro sobre el cuarto al séptimo mes, aumenta la fuerza de succión, los movimientos laterales de la mandíbula, desaparece el reflejo de extrusión, la deglución empieza a ser un poco más voluntaria y logra eso de llevar la alimentación a la orofaringe y el niño se lleva las manos a la boca. Es aquí donde podemos dar consistencias semisólidas, puras o papillas. Antes se hablaba de empezar con líquidos y coladas. En este momento no se recomienda, el único momento de la vida donde el niño debería consumir puros líquidos es en la lactancia materna exclusiva. De resto, ya podemos empezar con consistencias de puré y son seguras. Entre los 8 y los 12 meses el niño tiene un mejor control muscular, es capaz de chupar la cuchara con los labios, de realizar movimientos laterales en la lengua para impulsar la comida hacia los lados y masticar. Eh, Toma los alimentos con las manos y se los lleva a la boca y hace movimientos rotatorios masticatorios. En este momento es donde a los niños les podemos dar alimentos picados o desmenuzados. En esta época, además, también es donde empieza la erupción dental. Sin embargo, no es necesario que el niño tenga dientes, estén empezando a salirle para que empecemos a introducirle los alimentos desmenuzados. Con las encías es suficiente. No es una limitante y no porque el niño tiene 8 meses y le decimos a la mamá, dele carne desmechada y decía, ay doctora, pero no tiene dientes, ¿cómo va a ser? Ustedes tienen que tener toda la seguridad de que el niño puede consumirlo de esta forma sin los dientes. Respecto a la maduración gastrointestinal, esto ocurre sobre más o menos los 4 meses de edad
donde ya tienen los suficientes mecanismos para metabolizar, absorber y digerir alimentos. La capacidad gástrica gradualmente va aumentando, la motilidad se hace un patrón maduro, el tono del esfínter esofágico inferior mejora, se hace más fuerte, eh, evitando así la regurgitación que presentan los niños más pequeños y mejora la contractilidad antroduodenal para el paso de los alimentos hacia el duodeno y la digestión. Hay una mayor secreción de ácido clorhídrico, producción de mocos, secreciones biliares y pancreáticas, y hay una mejoría en la barrera de tipo mecánica del intestino, lo cual disminuye el paso fácilmente de bacterias y de alérgenos. Además, hay cambios a nivel de la microbiota que van ocurriendo al mismo tiempo en que se va dando la alimentación complementaria. En esta gráfica podemos ver pues, la madurez del sistema enzimático, tanto proteico, de carbohidratos y de lípidos. Ahí dice líquidos, pero es lípidos, en donde podemos ver que en general para los carbohidratos, al nacimiento, que es esta línea que marca este hito, realmente la madurez de la producción de casi todas las enzimas se encuentra importante. Las enzimas, las últimas enzimas que consiguen madurez usualmente dentro de los tres macronutrientes son las pancreáticas. Sin embargo, con la amilasa salival, lactasa y sacarasa son suficientes porque además el niño al nacimiento se está alimentando desde leche materna. Sobre los 6 meses de vida empieza ya la producción y mejoría del aumento de la producción de la amilasa pancreática, la cual se completa más o menos sobre el año de edad, y las demás pues se encuentran ya maduras. Respecto a la digestión lipídica, de nuevo la lipasa pancreática es la con la que se nace de manera inmadura. Sin embargo, la leche tiene tanto amilasa como lipasa, la leche materna, lo cual nos da un plus para la absorción y digestión de los lípidos, además que la lipasa gástrica sí se encuentra 100% de su producción al nacer. Y la lipasa pancreática pues va madurando su producción más o menos hasta el noveno mes y sobre el año de vida ya también tiene una producción bastante buena. Y sobre la digestión de proteínas, la tripsina es la principal enzima que va a permitir la digestión y metabolismo de proteínas del recién nacido. Sin embargo, sobre el tercer mes de vida empiezan rápidamente a desarrollar y a mejorar los niveles de quimiotripsina y tripsina, y sobre el primer año de vida la producción es casi ideal. La función renal, pues necesitamos que el riñón madure porque el riñón requiere ser capaz de filtrar y soportar la carga de los nuevos solutos que vamos a introducir con la alimentación complementaria y sí, y con los cambios de la leche materna. La tasa de filtración glomerular al nacer es más o menos el 25% de la que es la de un adulto y se va duplicando, se duplica rápidamente y sobre los 6 meses de vida se tiene más o menos el 80% de la filtración glomerular de un adulto, que es casi la filtración final. Esto permite el mejor manejo de las cargas osmolares, que son las proteicas, tiene una mejor capacidad de concentración urinaria y hay una mayor pues, madurez tubular. Además, hay otros factores fuera de los fisiológicos que debemos tener en cuenta a la hora de empezar la alimentación complementaria, donde debemos pensar en, primero, la reincorporación de la madre al trabajo, porque la gran mayoría no logra tener el permiso para ausentarse de los 6 meses completos. Y esto primero va a sacarla del hogar, va a sacarle el tiempo de disponibilidad de su hijo y vamos a también perder la disponibilidad de esa leche materna. El tiempo con el que cuenten los padres o los cuidadores para darle a la alimentación complementaria, el nivel adquisitivo de la familia, claramente si tienen la capacidad de permitir y mantener la lactancia materna los 6 meses y qué tipo de alimentos van a ellos poder adquirir y nosotros aconsejar para que empiecen la alimentación complementaria. Y la parte cultural de su vivienda, claramente en la zona rural vamos a tener más disponibles algunos alimentos, propiamente los del campo, mientras que en la zona urbana va a haber una amplia disponibilidad de distintos productos que de pronto no todos se consigan en el área rural. En conclusión, ¿cuándo empezamos? Ni antes de las 17 semanas, ni después de las 26 semanas, es decir, ni antes de los 4, ni después de los 6 meses. ¿Qué pasa? Que obviamente el ideal es empezarla a los 6 meses de edad
por los beneficios que tiene la lactancia materna sobre la morbimortalidad infantil. Entonces, antes de los 6 meses, pues reduciendo las tomas de lactancia materna, le reducimos este beneficio al niño, como lo son la prevención de la diarrea, la prevención de neumonía y de infecciones respiratorias a repetición, entre otras cosas. Y por eso lo ideal siempre es empezar a los 6 meses y en todo niño que se pueda llevar hasta allá se debe hacer. Pero no es un crimen si de pronto por alguna condición propia de esa familia el niño debe empezar a los 5 meses, no estamos generándole un daño superior. Importante, importante, cuando se empieza la alimentación complementaria, nunca se olvida de la lactancia materna. La alimentación complementaria, como su nombre lo dice, es para complementar este déficit que empieza a hacer la lactancia materna. Sin embargo, no se debe olvidar porque hasta los 12 meses la lactancia materna nos cubre el 50% de los requerimientos diarios y hasta los 24 meses nos cubre hasta el 30%, que no es un valor nada despreciable. Y aquí tenemos un algoritmo más o menos de qué cosas recordarnos rápidamente que debería cumplir un niño antes de empezar la alimentación complementaria. Entonces, tiene un adecuado control cefálico, adecuada succión, movimientos laterales de la mandíbula, no tiene reflejo de extrusión y se lleva las manos a la boca y tiene al menos 4 meses, sí. Si no los tiene, pues si no tiene 4 meses, esperamos. Y si no tiene los hitos previamente mencionados, hay que ver por qué razón puede tener alteraciones en el neurodesarrollo o en la mecánica de la deglución, enviar a terapia, valoraciones por fonoaudiología y darle estos consejos a la madre para que lo estimule en casa. Si a los 4 meses y cumple con todos estos hitos, miramos si los padres son capaces de brindar alimentos que sean nutritivos en casa. Si no pueden, garantizamos la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses y a los 6 meses empezamos la complementaria. Si lo tienen y los padres por alguna razón necesitan iniciar la alimentación complementaria, la empezamos. Y esto es para mostrar, ejemplificar cuánto le produce y cubre la leche materna a lo largo del tiempo hasta los 24 meses. Como pueden ver, lo primero que se encuentra en azul son los requerimientos diarios de energía de un niño. Lo que está en verde es lo que aporta la leche materna y lo que está en amarillo, naranja, es lo que aporta la alimentación complementaria. Claramente, los primeros 6 meses de vida, la alimentación complementaria se encuentra ausente. A los 6 meses de vida, la alimentación complementaria provee más o menos un tercio y la leche materna provee más o menos el 50% de todos los requerimientos diarios de este paciente. Sobre los 9 meses, la leche materna aún provee más o menos el 50% y, eh, y de igual manera la alimentación complementaria. Y sobre el segundo año de vida, la leche materna provee tan solo más o menos un tercio y el resto lo va a cubrir la alimentación complementaria. Respecto a los alimentos alergénicos, vamos a hacer la aclaración puntual porque antes se creía que retrasarle el inicio de algunos alimentos como lo es el gluten podía disminuir o prevenir la sensibilización de los niños y prevenir la aparición de la enfermedad celíaca, lo cual ya se demostró que no es así. Entonces, nunca antes de los 3 meses, de los 3 a 4 meses de vida, porque también aumenta el riesgo de presentar alergia, pero tampoco después de los 4 meses se ha demostrado que haya una diferencia. Después de los 4 meses, pues se puede introducir en cualquier momento. No es que a los 4 meses tengamos que empezar. Eh, no se reduce el riesgo de alergias prolongarlo más allá del año, independientemente de si el niño tiene una predisposición genética para presentar la enfermedad. Entonces, con respecto al maní, se puede introducir en cualquier momento entre un periodo de 4 a 12 meses, seguido de una evaluación de un profesional de alergia si tiene algún tipo de reacción y sobre todo si hay una historia familiar de reacción alérgica al maní. Hay dos estudios de los cuales fueron incluidos en un metaanálisis, que son el LIP y el IT, en donde se encontró una reducción eh, del riesgo de presentar alergia de más o menos el 71%, eh, cuando se retrasaba su inicio en el tiempo a más o menos el año de vida. Sin embargo, se encontró que en estos niños a los que se les retrasó el inicio, a los 6 años, no tenían diferencias en la presencia de alergia al maní. Entonces, realmente, mm, prolongar en el tiempo no nos cambia nada porque a los 6 años los niños van a tener lo mismo, van a tener la misma prevalencia de alergia.
y además hay que tener en cuenta que tiene que tener la predisposición genética. El gluten se debe introducir también entre los 4 a los 12 meses, evitando introducir cantidades abundantes durante la primera semana de introducción. Esta recomendación no la da la ESPCAN, sin embargo, no es claro cuánto definen que es una cantidad abundante, una cantidad moderada y una cantidad poca. No, no lo sabemos, no está claro. Simplemente la recomendación dice que no sea en exceso la primera semana. Se ha visto que ni el recibir lactancia materna ni el recibir leche de fórmula previenen la aparición de enfermedad celíaca con la introducción del gluten. Y un estudio que es el CELIPREP habla que se separaron los niños en dos grupos, niños con predisposición genética conocida, en donde a uno se les introdujo el gluten a los 6 meses y otro el gluten a los 12 meses. Estos niños se evaluaron y se dieron cuenta que a los 5 años de edad, todos los niños en ambos grupos tenían exactamente la misma, pues exactamente, no, pero más o menos la misma eh, prevalencia de enfermedad celíaca, que era más o menos el 16%. No hubo diferencias entre introducirlo temprano o tarde. Y el estudio de Baby Diet, que hicieron lo mismo, introducir el gluten uno a los 6 meses y otro a los 12 meses, y se evaluó. Se creía que antes tenía una relación además con la presencia de diabetes mellitus tipo 1, sin embargo se encontró que no hay diferencias entre la introducción y por ende se recomienda que el gluten se puede introducir en la dieta después de los 6 meses junto con la alimentación complementaria. ¿Cómo empezamos la alimentación complementaria? ¿Qué estrategias hacemos para introducirle los alimentos nuevos al niño? Entonces, lo que nos recomiendan las guías colombianas y en general es algo que se llama alimentación perceptiva. La alimentación perceptiva se basa en los preceptos en donde el cuidador alimenta, asiste y responde a los signos de hambre y saciedad que comunica el niño. Esto permite que el niño aprenda a tener contacto tanto con las personas, establecer ese vínculo con el cuidador de que yo comunico algo, yo expreso algo y él me lo satisface o me asiste, y además tiene contacto con el alimento. Experimenta su textura, su olor, su sabor. El niño agarra el alimento, lo huele, se lo lleva a la boca, juega con él. Busca además desarrollar la autorregulación y el desarrollo cognitivo, social y emocional. Y hay que tener en cuenta que es el momento de iniciar la alimentación complementaria, al igual que el momento en los primeros 2 años de vida en el que el niño come, y al igual que la lactancia materna, son momentos únicos para brindarle amor al niño. Y la alimentación complementaria es un momento de aprendizaje. Es un momento en donde el cuidador o la madre debería hablarles, hacer contacto visual, animarlos, consentirlos, enseñarles y tener mucha paciencia, al igual que en la lactancia materna. Realmente cuando una madre lacta a su hijo, debería ser en un espacio tranquilo, cómodo, privado, sin televisión, sin celular, sin otras personas que lo interrumpan, porque es un momento de conexión madre-hijo que se debería de disfrutar y de prestar toda la atención a ese momento. Al igual, la alimentación complementaria es un momento para que el cuidador o el padre pueda empezar a participar de esto y pueda unirse a su hijo de esta forma. Y existen dos métodos de los cuales ya vamos a hablar, que cabe aclarar que no hay evidencia que soporte utilizar un método sobre otro. Entonces, ¿qué recomendaciones tenemos para la introducción de los alimentos? Primero, introducir un alimento es mucho más fácil cuando un niño imita. Cuando un niño ve, sigue el ejemplo de los que están a su alrededor. Entonces, si le vamos a introducir un nuevo alimento, al niño va a ser más fácil recibirlo y aceptarlo si ve que alguien más en su familia lo come, lo recibe, lo acepta y lo disfruta. Entonces, es por esto que el niño además debería comer en familia. Se deben estar pues recomendaciones bastante teniendo en cuenta nuestro entorno, ofrecer los alimentos que tengamos locales y propios de la región, porque pues claramente un niño que vive en la costa de pronto va a ser más sencillo darle pescado que darle pollo o darle res o que darle frutas que sean de tierra, de clima frío, y más bien va a ser más fácil darle frutas de clima caliente. Eh,
El niño en la mesa debe tener su propio lugar, su propio plato, vaso y cuchara. Primero, para que el niño entienda que está haciendo parte de toda la rutina. Y segundo, porque de esa manera el cuidador puede darse cuenta de qué tanto está consumiendo el niño, si es mucho o poquito y si es suficiente. Las porciones del plato del niño son más o menos las proporcionales al niño y con esto podemos monitorear cuánto se le sirvió, cuánto comió, cuánto no, en vez de si, por ejemplo, la mamá que coge del plato propio y divide la mitad para ella y la mitad para el niño, donde no podemos tener la misma capacidad de cuantificar cuánto está recibiendo. Se puede alimentar con cuchara o mano o con la mano, no hay ninguna diferencia entre ninguno de estos, cualquiera de los dos está bien. Se debe alimentar despacio, con mucha, mucha paciencia, porque recordemos que el niño no nació aprendido, estamos enseñándole, está aprendiendo a recibir nuevos alimentos. Es como cuando a nosotros nos llegan con una lluvia de información y tenemos que procesarla y nos sentimos al principio abrumados porque son demasiadas cosas, tenemos que organizarnos y empezar a hacer lo mismo. El niño está aprendiendo algo completamente nuevo que nunca había visto en su vida. Hay que tenerles paciencia, hay que siempre animarlos, consentirlos, darles amor y nunca forzarlos a comer. Y nunca que se vuelva un evento estresante ni angustiante. Y si un niño rechaza los alimentos, hay que tener de nuevo mucha paciencia y empezar a jugar a combinar con otros sabores, con otros alimentos, con texturas o distintos métodos de preparación. Se dice que se requieren hasta 15 intentos de dar un alimento nuevo antes de decir que al niño no le gusta este alimento. Entonces, 15 intentos, pues es bastante, mucho. Claramente, pues al día se pueden hacer entre 1 y 5 intentos según cuántas comidas esté recibiendo el niño, pero pues es bastante, es cuestión de persistir. Y se deben establecer horarios fijos. El niño no debe comer a cualquier hora, el niño tiene que tener horarios fijos. No son estrictos, claramente, si uno se pasa de 10 minutos de la hora al desayuno, el niño pues no pasa nada, pero sí deben ser más o menos cercanos a la misma hora siempre. Entonces se desayuna entre las 7 y las 8, se toman la media mañana entre las 9 y las 10, se almuerza entre las 12 y la 1, se toman las medias tardes entre las 3 y las 4 y se cena entre las 6 y las 7. Más o menos así debería ser la alimentación de un niño y debería ser siempre la misma para dar tiempo a que se haga la digestión y a que le dé hambre para la siguiente comida. Un niño que es desorganizado va a tener mucha hambre pues un cuidador va a tener mucha hambre en uno de sus comidas y para la otra va a estar muy lleno. Entonces no va a comer bien. Tres claves para la alimentación perceptiva o los tres pasos donde el niño muestra señales de hambre y de saciedad mediante la expresión y vocalización en algunos casos. El cuidador reconoce a estas señales y lo apoya y responde de acuerdo a lo que el niño requiere y necesita. Entonces, si tiene hambre, le irá a buscar alimentos. Si está saciado, le retirará el plato y lo dejará ir a hacer otra actividad. De esta manera, el niño se acostumbra que tiene siempre una respuesta consciente de su cuidador a lo que él comunica. Otras recomendaciones para la alimentación, siempre minimizar distracciones porque el niño pierde interés en comer y es súper importante que esté concentrado en lo que se está haciendo. Entonces no hay televisión, no hay tablet, no hay celular, no debería haber ninguna otra distracción y deberían estar todos en la mesa concentrados en comer. Em, si el niño se distrae, si tiene distracciones, no va a ser consciente del proceso de alimentación, no va a degustar, no va a ser consciente de los sabores, de las texturas, de la calidad y las cualidades de los alimentos que está consumiendo y tampoco va a ser consciente de la cantidad que come. Entonces puede estar comiendo mucho, puede estar comiendo muy poco y no lo sabemos y eso pues permitiría que el niño a futuro no sea consciente, se acostumbra a almorzar viendo televisión y es un niño que o se desnutre o hace sobrepeso porque come, come y come y no se da cuenta. Y además en la televisión tenemos anuncios de McDonald's, tenemos anuncios de Burger King y de KFC y de Frisbee y de muchos otros sitios donde los niños son claramente los protagonistas. Entonces, siempre en McDonald's sale es un niño comiendo una hamburguesa y luego en la cajita feliz donde hay un premio por haberte comido la hamburguesa, que le estamos enseñando a los niños a que se antojen de comida chatarra y que además vean que hay algún tipo de premio o retribución por la comida.
que no es adecuado. Se debe comer siempre en familia. Se ha mostrado que los niños que comen en conjunto con su familia tienen una mejor aceptación y consumo de frutas y verduras, mejores habilidades expresivas, relaciones más saludables con las personas y se sienten mucho más cómodos en un entorno familiar. No se debe jamás alimentar ni como consolación, ni como castigo, ni retirar un alimento como castigo, ni como premio. Siempre la alimentación es porque nos alimentamos, porque hay que nutrirnos y porque es sano, y no porque el niño llore, le ofrecemos un chocolate, porque el niño esté bravo, no le damos helado, y porque le fue bien en el colegio, vamos a comernos una hamburguesa. No debe ser así. Y los niños deben dormir adecuadamente. Recordemos que dormir es importante para el crecimiento y para la adecuada digestión, además. En la guía, hay una guía que tiene el ICBF, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que sacó en el 2018, que es de la nutrición en niños menores de 2 años, donde nos hablan, tienen unas varias gráficas útiles, donde nos habla de los signos de hambre y de saciedad del niño en los menores de 6 meses. Los niños cuando tienen hambre se despiertan, se chupan las manitos, lloran, aunque el llanto es un signo tardío de hambre, abren la boca buscando la leche materna, buscan al cuidador y tratan de sonreírle y se ponen inquietos y hacen sonidos como diciendo quiero comer. Cuando ya están saciados, pues estos apretan los labios, rechazan el seno, voltean la cara, no succionan más y se distraen y ya no quieren seguir, pues claramente no quieren seguir comiendo. Sobre los 6 a los 8 meses, los niños cuando tienen hambre van a acercarse a la cuchara o van a intentar buscar comida y llevársela a la boca o empiezan a señalarla y cuando se llenan, pues comen más despacio y empiezan a empujar la comida, a tirarla al piso. Sobre los 9 a los 12 meses, el niño busca alcanzar la comida, expresa que la quiere, utiliza ya palabras de más como quiero, fruta, agua, señala la comida y se emociona cuando la ve. Y cuando está saciado, el niño escupe la comida, cierra la boca y ya no recibe más, o dice que no con la cabeza. Entre los 12 meses al año, pues ya tenemos niños que pueden hablar un poco más, que dicen quiero esto, quiero lo otro, o inclusive llevan al cuidador hasta la cocina y le muestran, alcánzame esto que quiero comer. Y por el contrario, cuando no quieren más, pues dice ya acabé, no más, y empiezan a jugar con la comida porque ya no están interesados en comerla. Una de las estrategias recientes que ha entrado en moda para la alimentación y la introducción a la alimentación complementaria es el baby led weaning. Es una estrategia que se acuñó en el Reino Unido, en donde el niño se lleva el alimento a la boca, ya sea entero, ya sea adaptado, lo hace con la mano y come por sí solito. El niño mismo decide qué quiere, cuánto quiere y a qué ritmo quiere comer. No se debe hacer antes de los 6 meses y lo ideal de aquellas personas que desean practicar el baby led weaning es que primero sea combinado con leche materna y segundo que el abordaje sea mixto. Realmente se ha visto en los estudios, se han puesto a ver y las personas que dicen que realizan el baby led weaning, solamente 8% lo hicieron de manera estricta. Todo el otro 92% lo hizo de manera mixta. ¿Qué es mixto? Simplemente dejan que el niño empiece y le cucharean el resto de la comida porque el niño, deben garantizarle los aportes al niño. Y esto se fundamenta en que sobre los 9 meses el niño es capaz de alimentarse a sí mismo, es capaz de beber con una taza solo y de comer los alimentos. ¿Qué ventajas tiene? Que permite al niño tener autocontrol sobre su consumo, lo cual a futuro le lleva a un control más sano de alimentación y menor riesgo de obesidad. Favorece la autonomía, la participación en la elección de los alimentos y estimula la masticación, pero tiene riesgos. Primero, el riesgo, y el más importante, es el riesgo de presentar asfixia por atoramiento. Se dice que en Estados Unidos realmente a todos los padres que desean llevar el baby led weaning a su casa deberían ser entrenados en RCP precisamente por este riesgo y los estudios dicen que hasta 30% de los niños con baby led weaning presentan al menos atoramientos. Puede haber consumo insuficiente de energía porque el niño se vuelva selectivo y desee consumir solo un alimento y de pronto este no le provee todos los requerimientos energéticos en el día. Puede haber déficit de hierro precisamente por lo mismo, alto consumo de sodio y muy poca diversidad de alimentación.
El BLIS, que es el Baby-led Introduction to Solids, eh, nos habla de una combinación como un híbrido del baby-led weaning y de fortalecer que esta autoalimentación sea en los alimentos que son ricos en hierro y energía, evitando precisamente la anemia y evitando aquellos que tienen riesgo de asfixia. Esta estrategia ofrece una mayor cantidad de carnes rojas, claramente, pero se ha visto que no hay diferencias entre con el baby-led wean en la presencia de los requerimientos de suplementación con hierro. Y se ha visto que los estudios no hay alguno que demuestre que uno de estos métodos sea superior al otro y por eso el padre es libre de escoger con cuál desea realizar la alimentación complementaria de su hijo. ¿Dónde debería comer, alimentarse un niño? Entonces debe alimentarse como lo muestra esta imagen en el comedor, en la mesa con la familia. Como pueden ver, el niño tiene su propia silla, tiene su propio plato, su cuchara, su vaso. La mamá se encuentra cerca para estar asistiéndole a la alimentación. No se alcanza a ver muy bien, pero atrás hay un televisor que está apagado, no hay distracciones. Su madre debe estar tranquila. Es súper importante esto porque una mamá que está angustiada, que está ansiosa, le transmite esto a su hijo. Y entonces una madre que constantemente alimenta a su hijo ansioso hace que su hijo, cada vez que vaya a comer, piense en ansiedad. Hay que decirles que a veces el niño puede cumplir todos los hitos del neurodesarrollo y tener aún algo de reflejo de extrusión cuando se inicia la alimentación complementaria. Entonces, cuando la mamá le va a dar algún alimento, el niño automáticamente lo saca y debemos decirle que insista, que es un reflejo que va a desaparecer en el tiempo, que es normal y que tiene que desaparecer, que le insista con la comida que lo logra. Debe tener mucha paciencia, que la tenga y que la alimentación del niño toma tiempo, el niño le va a comer en 10 minutos y tiene que tener eso claro. Y otra de las sugerencias, de las recomendaciones es que no estén constantemente limpiando al niño. El niño le dieron una cucharada de puré y se le regó un poquito el puré llama en el borde de la boca y ya está la madre con una servilleta limpiándole la boca. Ahí se le regó un poquito en el cuello, entonces ya está limpiándole el cuello. Esto, esa angustia por estar manteniendo al niño limpio, hace que el niño entienda algo tengo que estar haciendo mal, porque todo el tiempo me andan corrigiendo. Claramente el niño hay que limpiarlo, pero se limpia después de que se termine toda la comida, que el niño coma, se unte, agarre, tire al piso, se lo meta a la boca, se unte la cabeza, eso no importa. Si hay que se le ensucia la ropa, pues entonces quítenle la camisa, que se unte el tórax y luego van y bañan al niño, eso no tiene ningún problema, pero sí es evitar el transmitir la angustia de esta manera al niño. Y además debería, en donde se siente el niño, garantizar que apoye los pies, ya sea como en esta imagen, en la silla, en el apoyo de pies que trae la silla, o si de pronto el niño es muy pequeño y no alcanza, poner una caja, unos libros, una almohadita, un cojín, algo que le permita al niño alcanzar este apoyo, porque ese apoyo precisamente, hay niños que de pronto a los 6 meses, como ya les estamos hablando, esa fuerza de la espalda y del cuello puede ser, aunque tenga un sedente bueno, puede no estar completamente maduro y el niño empieza a tambalear un poco hacia los lados. Este soporte de pies precisamente le ayuda a brindarle más seguridad y más estabilidad. Entonces, en el niño que no alcanza a apoyar los pies y está un poco inestable, entonces el niño se está moviendo para un lado, para el otro, y el niño lo que está pensando es ahí, no me caigo, no me caigo, no me caigo, y no está pensando en comer, y no está concentrándose en comer, y comer se vuelve una angustia para el niño. Entonces, lo ideal es que el niño pueda apoyar los pies en algo. ¿Qué medidas de higiene debo tener con la comida del niño? Entonces, todo el utensilio que se utilice para que coma el niño se debe lavar. Eso va desde los vasos, las tazas, los platos, los cubiertos, con agua y jabón. No es necesario nada más allá, pero sí un lavado bien y exhaustivo. Siempre las manos del cuidador y del niño antes de comer se deben lavar.
No se debe utilizar tetero porque en este se acumulan alimentos y lo que se da en tetero usualmente son cargas altas de azúcar y entonces ese azúcar también además promueve el crecimiento bacteriano. Y si se prepara un alimento y no se puede refrigerar, máximo pueden pasar 2 horas desde que fue preparado y se le da al niño. Después de eso, o se lo come otra persona en la casa o se desecha. Y si se pueden refrigerar, al máximo entre una a otra comida principal. No se deben dar alimentos trasnochados a los niños, pues para eso lo puede consumir algún adulto o simplemente se desecha. Y ahora, después de todo esto, llega la mamá y nos dice, doctora, ¿y entonces qué le doy a mi hijo? ¿Qué le puedo empezar a dar? ¿Cómo se lo doy? Y entonces es aquí cuando tenemos que estar todos completamente seguros de lo que vamos a decir. Entonces, primero hay que tener claro y enseñarles que vamos a hacer una transición gradual pero rápida de consistencia. Entonces, el niño a los 6 meses va a recibir todo en puré o alimentos blandos, machacados, pero a los 8 meses vamos a empezar a ofrecerle los trozos sólidos, desmechados, un poco más duros, que el niño mismo pueda agarrar y llevarse a la boca. Entonces es un cambio de consistencia bastante rápido que a la mamá a los 8 meses puede decir, ay no, pero el niño no está muy chiquito para darle carne desmechada, pero todavía no tiene dientes. El niño es capaz y se puede. Y después del primer año, el niño debe comer los alimentos de igual consistencia que los come toda su familia, con algunas modificaciones. Claramente, pues un niño a los 12 meses no puede cortar un pedazo de carne, se lo vamos a hacer desmechado o se lo cortamos en trocitos y el niño se los come. Y no se debe añadir nunca sal o azúcar. Además, siempre se deben evitar todo aquel alimento que le pueda poner en riesgo de aspiración, como la uva, los nueces, la zanahoria en trozos o la manzana en trozos. Y al año, el niño también debe ser capaz de beber de una taza de entrenamiento, de esas que tienen dos orejas, agarrarla y tomarla, y no debería tomar de un tetero. Entonces le decimos a la mamá que la cantidad de alimentos debe aumentarse de manera gradual. Empezamos con algo muy pequeño, vamos fraccionándolo a lo largo del día y vamos poco a poco aumentando la cantidad de comidas al día que le damos y la cantidad de alimento por comida, por tiempo de alimentación que se le da. Entonces, ¿con qué empezamos? Con una comida al día, una hora que sea conveniente para la familia, la hora en donde el papá y la mamá y todo el que quiera participar de la alimentación del niño puedan. Y según el apetito se van aumentando poco a poco, de 2 a 3 comidas adicionales al día. Lo ideal es que a los 8 meses de vida el niño ya reciba más o menos 8 comidas, 3 comidas, perdón, y al año las 5 comidas, que debería tener 3 principales y 2 meriendas. Esta gráfica nos aclara un poco más cómo hacemos esa transición. Como ya les venía comentando, a los 6 meses damos puro papillas, le podemos dar, ya vamos a ver qué alimentos le podemos dar, pero en general muy pocos son los que no podemos iniciar con la alimentación complementaria. Iniciamos con carnes, cereales, verduras, frutas, 2 a 3 veces al día hasta los 8 meses. La leche siempre a lo largo de la alimentación complementaria se le da más o menos 500 cc al día. Y a los 8 meses empezamos con ya picados finos o alimentos machacados. Podemos agregar las legumbres, se deben dar 3 comidas al día. Sobre los 9 meses podemos empezar a dar alimentos en trozos o picados finos, podemos agregar algunos derivados de la leche, el huevo o el pescado. Deben haber al menos 4 comidas en este momento y al año se debe incorporar la dieta familiar ajustada en trozos. Podemos introducir la leche entera y los embutidos, con la aclaración de que los embutidos no son para dar todos los días, sino en una ocasión muy esporádicamente, y se deben tener 5 comidas al día. Importante, una ventana que existe entre los 9 y los 10 meses para dar alimentos sólidos. El niño que a esta edad no se le logran introducir los sólidos es un niño que a futuro tiene muchísimo mayor riesgo de desnutrición y se ha visto que tiene más dificultad para aceptar los alimentos. Y hay que decirle a los padres que más o menos sobre los 12 meses a los 2 años ocurre la regulación del apetito. Entonces el papá o la mamá nos van a llegar a decir que es que el niño come muy poco, que es que a ellos les parece que el niño está comiendo menos que antes, o que el niño come
doctora, se come súper bien el desayuno, pero al mediodía no me come tan bien. O en la noche me come muy bien, pero en la mañana es complicado. Ahí es donde nos vamos a sentar, vamos a pesar el niño adecuadamente, tallar el niño adecuadamente, vamos a revisar las gráficas y vamos a revisar su curva del crecimiento. Un niño que viene creciendo bien, que viene ganando peso de manera adecuada, es un niño que está bien nutrido y con toda seguridad y tranquilidad le vamos a decir a mamá, tranquila, que es que está regulando su apetito, lo que usted le está dando es suficiente, no se estrese y le mostramos la gráfica y mire, está creciendo, está ganando peso, vamos bien, tranquila. El alimento ideal para la alimentación complementaria es un alimento que sea rico en energía, rico en proteínas, en micronutrientes, que no sea picante, que no sea dulce o salado, que se pueda comer de manera fácil, que sea fresco, de poco volumen, inocuo y que esté disponible localmente y asequible para la familia. Ahora, hablando un poco de macro y micronutrientes, las proteínas, pues hay que darlas claramente porque son la principal para el crecimiento y desarrollo muscular del niño, pero hay que tener en cuenta que si se nos va la mano y le damos un alto aporte de proteínas, aumentamos el riesgo de obesidad y sobrepeso. Las proteínas estimulan la producción de insulina y estimulan la producción de factor de crecimiento similar a insulina, tipo 1, que son enzimas que son anabólicas y que si nos pasamos de aporte proteico favorecemos el depósito de tejido adiposo y la obesidad. Las proteínas no deberían ser más del 15% de toda la energía de la dieta del niño y más o menos se deben aportar 1,1 gramos por kilo día. No es que nos vayamos a poner a calcular por kilo cuántos son los requerimientos diarios de cada niño en consulta, sino que más o menos con eso tenemos en cuenta que si un niño pesa, no sé, 10 kilos son más o menos 10 gramos de proteína los que debemos asegurarle en porciones al día. Eh, las grasas son más o menos el 40% de los requerimientos, deberían cubrir más o menos el 40% de los requerimientos de energía y nunca menos del 25%. De estos 4% deberían asegurarse que sean ácido linoleico eh, y dar 100 miligramos al día de DHA. Esto es importante, el DHA para el neurodesarrollo y ya existe una forma de suplementación aislada de DHA, sobre todo para aquellos personas en las hijos de madres de preferencias veganas o vegetarianas, que de pronto su dieta no le alcanza a aportar lo suficiente, se puede ya suplementar con DHA al niño. Y las grasas saturadas deben ser menos del 10%. La energía debe ser más o menos entre 70 a 75 kilocalorías por kilo día y de estas 60% deben ser más o menos obtenidas de carbohidratos, principalmente almidones y no de azúcares simples. Entonces, almidones como el arroz, el pan, la pasta y algunos tubérculos, pero nunca de dulces. Y otras cosas que debemos asegurarle al niño son al menos 400 unidades de vitamina D y al menos 260 miligramos de calcio. Una fórmula 2 cada 100 cc, es decir, más o menos cada 3 onzas tiene 230, que más o menos 3 onzas, que podría ser una de las tomas del niño, supliría los requerimientos de calcio al día. Los jugos de fruta, esto es una de mis partes favoritas y es uno de los retos que debemos enfrentar en una sociedad que se encuentra rompiendo el paradigma de que los jugos de fruta, porque sea de fruta y no le eche azúcar y está hecho en casa, sean sanos. Entonces hay que aprender esto primero, o sea, nosotros tenemos que interiorizarlo, tenerlo muy claro y podérselo decir a la madre con seguridad que no le estamos brindando una ventaja, no tiene una ventaja nutricional sobre algún otro alimento. El jugo de fruta tiene agua, tiene carbohidratos y esos carbohidratos vienen en forma de disacáridos y monosacáridos, o sea, sucrosa, fructosa, glucosa y sorbitol, los cuales son de muy fácil y rápida absorción en el enterocito y por ende los picos de glucemia que pueden hacer pues son altos y no nos aportan muchos más nutrientes que lo que haría la fruta entera. Pero la fruta entera tiene fibra y la fibra hace que se lentezca la liberación de estos carbohidratos y por ende su absorción sea
más controlada en el tiempo y no se haga un pico alto de glucemia. Además, vienen más concentrados, estos jugos de fruta vienen casi que al 11 al 16% de, de glucosa. Em, un vaso de más o menos 6 onzas equivale a darle una porción de fruta al niño al día. Y si le estamos dando 2 porciones, entonces pues le estamos quitando una por darle un jugo. Y nunca, con menor razón todavía, se debe dar el jugo en tetero porque favorece la presencia de caries. No se debe dar el jugo antes de dormir y no se debe brindar fácilmente el jugo al niño. Es decir, que el jugo sea, si se llega a dar por alguna razón, que no sea tan de fácil adquisición, sino se le debe ofrecer agua. La Sociedad Americana de Pediatría eh, claramente dice que no hay ningún tipo de beneficio de dar jugos, que no se recomiendan y que en lo ideal no deberían recibirlos, pero pues que claramente pues todos sabemos que ocurre que no hay que prohibir completamente porque no se va a entender, digamos, en la sociedad actual es complicado, en nuestro medio en donde todos fuimos criados con jugo, es complicado que una madre se convenza de que no le puede dar jugo a su hijo y por esa razón están estas recomendaciones de el máximo que podría un niño consumir si su familia desea darle jugos. Menos de 6 meses no deben tomar nada que no sea leche materna. Antes del año no deben recibir jugos para absolutamente nada. Entre el primer año y el tercer año pueden recibir 4 onzas al día máximo. Entre los 4 y los 6 años, más o menos 4 o 6 onzas. Y después de los 7 años, más o menos 8 onzas o el equivalente a una taza. Los requerimientos de hierro son uno de los micronutrientes que empieza a aumentar su requerimiento llegando a los 6 meses y más si son lactados los niños empiezan a hacerse insuficientes. Son más o menos entre 0,9 a 1,3 miligramos por kilo día y es por eso que se debe introducir y ofrecer rápidamente alimentos que sean ricos en hierro. Eh, las carnes son ricas en hierro M, sobre principalmente las carnes rojas y las vísceras, el corazón, el hígado, y debemos empezarlos a ofrecer tempranamente en la dieta del niño. Y el hierro 9 además también provee cierta cantidad de hierro, claramente mucho menor y de mucha menor biodisponibilidad que las que tienen las carnes animales, como son las legumbres, las nueces, los vegetales de hojas verdes, como la espinaca, los frutos secos y las leches que vienen fortificadas, las fórmulas que vienen fortificadas en hierro. Eh, Sabemos que existen facilitadores e inhibidores de la absorción a nivel gastrointestinal. La vitamina C es uno de los facilitadores de la absorción. Por el contrario, tenemos inhibidores como son los fitatos que están presentes en la soya, los taninos que están presentes en algunas legumbres y algunas vegetales. El exceso de fibra no permite la adecuada absorción de hierro ni de zinc. El calcio, la cocoa, los polifenoles y la leche de vaca que es rica en calcio. Y pues la leche de vaca, además debemos tener en cuenta que nos provee una buena cantidad de calcio, pero además una buena cantidad de grasa, una muy buena cantidad de carbohidratos, con lactosa principalmente, y una buena cantidad de proteínas y muy poco hierro. Y esto, si no se controla el consumo de lácteos en el niño, pueden también aumentar el riesgo de obesidad y sobrepeso. Tanto que se regularon las fórmulas origen de leche de vaca, donde no pueden tener una cantidad máxima de proteínas que no sea más de 2,5 gramos por cada 100 kilocalorías de fórmula. Eh, los niños naturalmente tienen una preferencia por el azúcar y por la sal. Y es por eso que los niños nunca le van a rechazar a alguien un dulce, ni le van a rechazar un alimento salado. Entonces un niño nunca va a rechazar un jugo, un bombón o un chocolate, pero tenemos que aprender y enseñarles y modificar estas preferencias con la alimentación complementaria, introduciéndole alimentos, mostrándole nuevos sabores y nuevos alimentos. Y además, por el contrario, rechazan los sabores amargos, lo cual hace que algunas frutas y verduras no sean para nada su preferencia y la rechacen constantemente. Tenemos que enseñarle en este momento al niño a comer frutas y verduras. Si no se logra en este momento, el niño va a crecer comiendo azúcares de que de liberación como monosacáridos o disacáridos, como lo son los edulcorantes, y no va a preferir
otro tipo de azúcares en la dieta como el de la fruta. Y tener muy claro que si llega un padre, una madre, una familia con preferencias de alimentación vegana o vegetariana, hay que dejarles muy claro que los niños requieren suplementación de varios micronutrientes y son varios para lograr los requerimientos adecuados. Deben de seguir controles estrictos médicos y nutricionales y muy regulares. Tienen que comprometerse bastante con ese niño porque sí podemos afectarles de manera importante el neurodesarrollo e incluso un niño, pues los niños pueden morir de desnutrición y que esto es de suma importancia el compromiso si ya están completamente pues negados a alimentar a los niños con algún tipo de alimento de origen animal. Se deben asegurar los niveles al menos de vitamina B12, vitamina D, hierro, zinc, ácido fólico, L-pufas, calcio y proteínas. En esta tabla de la ESPCAN nos muestran qué tipo de micronutrientes se nos ven afectados según el tipo de dieta que se siga. Como pueden ver, pues la dieta vegana es una dieta mucho más estricta, es una dieta en donde no se reciben lácteos, no se reciben huevos ni ningún alimento que sea de origen animal, incluyendo las carnes. Y esta es la que tiene el mayor riesgo de hacer déficit de todos los micronutrientes que nos proveen los alimentos de origen animal. Está la lácteo y la O vegetariana. Digamos que la O es la que, o sea, aisladas nos producen déficit de algunos micronutrientes. La combinada, la lacto, es la que puede ser un poco más completa, sin embargo, se nos queda corta en calcio, se nos queda corta en vitamina B12 y biotina que nos provee la carne, en vitamina A, entre otras. Entonces, siempre estar pendiente y estar monitoreando y estar supliendo los micronutrientes en estos niños. Pero entonces, para que una madre alimente a su hijo, tiene que tener muy claro cuál es un plato saludable de un adulto y qué modificaciones debe tener el de un niño. Entonces, un plato saludable de un adulto debe tener verduras, una muy buena cantidad, como pueden ver es más o menos eh, el 50% del plato, tal vez un poco menos, algunas frutas variadas de todos los colores, cualquier tipo de fruta, pero una porción mucho más pequeña, como pueden ver, de hecho es la porción más pequeña del plato. Cereales, pero deben ser de origen integral, y granos como el pan integral, pasta integral, eh, los granos propiamente dichos o el arroz integral, y se le deben limitar los refinados como el arroz blanco o el pan blanco. Proteína saludable, esto estamos hablando de adultos, que escoja pescado, aves o legumbres, y se limitan las carnes rojas y el queso por la cantidad de grasa, y las carnes rojas también, pero en niños no las vamos a limitar tanto porque los niños necesitan de estos para crecer, y se debe evitar la tocineta, los embutidos y las carnes procesadas como las salchichas. eh, puede utilizar aceites saludables como aderezo y nunca para la preparación de alimentos. Siempre se prefiere el aceite de oliva, y como aderezo para las ensaladas se debe limitar el uso de mantequilla, el uso de grasas trans y el agua, beber siempre más o menos agua, y en los adultos se recomienda limitar las porciones de lácteos a uno, máximo dos porciones al día, y los jugos, evitando las bebidas azucaradas. Pero pues si una madre o si un cuidador o si toda la familia cree que esto es un almuerzo sano, esto es un almuerzo sano, esto es un almuerzo sano y esto es un almuerzo sano, pues claramente el niño no va a aprender a comer bien, porque el ejemplo pues empieza desde casa. Como pueden ver, estos ninguno es que sea rico en vegetales, como se dice, como muestra el plato saludable, no tienen fruta, en uno hay gaseosa, entonces hay embutidos y hay muchas de las cosas que se prohíben. Entonces hay que aprender a enseñarle cuál es el plato sano de un adulto para que ellos puedan enseñar y saber qué darle a sus hijos. Entonces también Harvard tiene el plato saludable de los niños, en donde se incluye aquí y se muestra la leche o los derivados y lácteos, los productos de la leche, porque es importante después de los 12 meses, que es cuando damos la leche, asegurarle un aporte de calcio al niño, claramente, agua con las comidas, el uso de granos y que sean integrales, pan, arroz, pasta.
el uso de vegetales, frutas de distintas variedades y proteínas de origen saludable, huevo, pollo, la carne de res la damos por el aporte de hierro y legumbres. Y recordar siempre hacer ejercicio. Entonces, los cereales usualmente es el grupo de alimentos en donde se empieza la alimentación complementaria porque son de fácil disponibilidad y fácil preparación para hacerlo tipo puré o para hacerlo en papilla, para que los niños empiecen a probar. Es lo de las cosas que primero se le viene a la mente a una mamá. Así que la gran mayoría de personas hemos iniciado la alimentación complementaria con cereales y si van y le preguntan a su mamá, probablemente casi todos hayamos empezado con algún cereal. Existen cereales con gluten y sin gluten. Los que son sin gluten son a base de arroz, maíz o soya, y con gluten son a base de trigo, avena, cebada o centeno. Mm, los cereales pues aportan carbohidratos, pero además aportan vitaminas, minerales, ácidos grasos esenciales y varios en el mercado vienen fortificados con hierro. Se deben diluir o preparar en leche materna o en fórmula láctea que se esté ofreciendo al niño y no necesariamente tienen que ser estos cereales hidrolizados, claramente pues esto es una herramienta que se puede hacer, pero si no, el niño se le puede dar el arroz entero, se le puede dar la avena entera, se le puede dar la pasta, se le puede dar el pan entero, con la consistencia, claramente con la salvedad de la consistencia adecuada para su edad. Y de nuevo el gluten no se debe iniciar ni menor de 4 meses, ni hay evidencia que llevarlo más allá de los 6 meses prevenga el riesgo de enfermedad celíaca. Las frutas y verduras. Las frutas son una fuente rica en agua, carbohidratos, fibras, vitaminas y minerales. Las frutas naranjas son ricas en betacarotenos, que tienen vitamina A y vitamina C, pues precursores de vitamina A y C. Pero en niños muy pequeños, lactantes menores de 1 año, se debe tener en cuenta que no deben recibir más de 5 gramos de fibra al día. Entonces, en ellos se recomienda pelar un poco la fibra y dar la fruta sin cáscara, eh, pues porque el exceso de fibra interfiere con la absorción de hierro y de zinc. Después de 1 año se tolera hasta 10 gramos de fibra al día y ya no será necesario quitarle tanta cáscara a los niños. De igual manera, las fibras que se comen con cáscara deben ser lavadas de manera muy eh, exhaustiva o se debe preferir cuando son muy pequeños en dar mejor frutas en que se pueda quitar la cáscara para estar seguros que lo que se les está dando es seguro. Y pues se puede ofrecer en papillas. Las verduras pues tienen una buena fuente de agua también, tienen proteínas, tienen fibra como la celulosa, tienen vitaminas y minerales. Se pueden ofrecer tanto frescas como cocidas, se pueden ofrecer en puré o con algunas texturas menos finas, ya que si se hacen cocidas, pues las verduras son un poco más blandas y pueden ofrecerse para que el niño se estimule la masticación. Hay que evitar dar en gran cantidad las que producen flatulencias por la incomodidad y el cólico que le pueden generar al niño, como son el repollo, y evitar cuando se está apenas realizando la introducción las verduras de un fuerte sabor, como lo son la cebolla o el ajo, porque pues esto puede provocar rechazo en el niño y hay que esperar un poco más haber introducido otros alimentos antes de que ellos lo rechacen y evitar dar en exceso, pero no es que no se pueda dar, por el contrario, las damos, pero no en exceso. Las que son ricas en nitratos que tienen riesgo de producir metamoglobinemia, como son la espinaca, la zanahoria o la remolacha. Se les da, pero no en exceso. Las carnes. La carne pues es proteína de un alto valor biológico, tiene además ácidos grasos esenciales, hierro, zinc y vitamina B12. Se debe introducir desde el inicio de la alimentación complementaria en porciones pequeñas, progresivas, hasta llegar más o menos a 40-60 gramos al día. Se pueden añadir de distintas estrategias, se le puede añadir a un puré de verduras, añadir carne molida y con esto dar los dos alimentos en una sola comida. Y el valor nutritivo realmente de las carnes blancas es similar al de la roja, excepto por el hierro que es mucho mayor en las carnes rojas, pero no significa que la carne blanca no alimente al niño y no le provea suficiente proteína. Por el contrario, se ha visto que, por ejemplo, la gallina de Guinea, que es una gallina que se encuentra en África, que bueno, es una cosa grande como un pavo, tiene más gramos de proteína por porción que, por ejemplo, la carne de res, que es esta. El pavo tiene una muy buena porción de proteína. Los pechugas, todo esto hablando de filetes magros como pechuga, el cerdo.
provee una buena cantidad de proteínas, pero se debe dar también el lomo, carne magra, igual que otros mamíferos como la vaca. eh, no, nunca hablamos de chuleta, no hablamos de costillitas, no hablamos de tocineta claramente. Y los lácteos dependen de qué vamos a introducir y en qué momento. Entonces, la leche no. Hay yogur. El yogur pues tiene una menor cantidad de lactosa que la leche por el proceso que pasa de fermentación. Tiene una alta fuente de proteínas, calcio y vitaminas. Favorece la absorción de calcio y además nos provee pre y probióticos. Existen en el mercado algunos yogures que son a base de leche adaptada, como por ejemplo Baby Alpina, que dicen claramente que son de leche modificada. Estos se pueden dar a partir de los 6 meses. Si son de leche entera, solitos, entonces estos sí debemos tratar de procurar. Las guías dicen 9 a 10 meses, algunos consideran esperar un poco más hasta los 11 o 12 meses antes de introducir este tipo de lácteos a la dieta. Los quesos son una muy buena fuente de proteína, calcio, hierro y fósforo, pero pueden tener un alto contenido graso. Por eso también son mejores de espaciar y esperar un poco más allá. Se dice que a partir de los 9 a 10 meses se puede dar queso bajo en grasa, pero si no, se puede también preferir dejar sobre más o menos los 11 meses. El pescado provee proteínas de alto valor biológico, pero además tiene hierro, yodo, zinc, fósforo, tiene ácidos grasos omega 3 y omega 6 que son importantes para el neurodesarrollo y para los niveles adecuados de colesterol HDL. El pescado per se no tiene ningún problema para introducirse a los 6 meses. Entonces, una persona que vive en la costa, no le vamos a decir que le dé pollo todos los días a su hijo cuando le sale muchísimo más fácil conseguirle pescado, pero sí le vamos a decir que tenga mucho cuidado, que le busque bien las espinas, que lo deje lo más magro posible y que vigile muy bien al niño para evitar las lesiones por las espinas. Pero si es lo que hay, pues se le puede empezar a los 6 meses. Si no, se prefiere esperar hasta los 9 a 10 meses para iniciar la introducción del pescado a la dieta. Tener en cuenta que hay algunos pescados que son ricos en mercurio, estos se deben evitar y esto sí no se aconseja darlo a los niños, como son el atún rojo, el pez espada y algunos tiburones pequeños, como son el cazón o la tintorera. El huevo es un alimento con una proteína de muy buen valor biológico, tiene además ácidos grasos esenciales, hierro y vitaminas. Se puede dar a partir de los 6 meses, pero importante es que se debe dar cocido y no crudo. Algunas personas prefieren esperar hasta los 9 meses, pero no hay ningún problema con que alguien lo inicie a los 6 meses, no aumenta la probabilidad de hacer alergia al huevo. ¿Qué pasa? Debemos empezar despacio. Entonces, un día hacen el huevo crudo, cocido, perdón, tibio, lo parten y le dan un cuarto de huevo al niño. Y vigilan que si le dio alguna reacción, si pasó algo raro. Claramente ese día no le van a introducir ningún otro nuevo alimento porque no evitar que sea la reacción por otra cosa. Al segundo día, si no hizo nada, le dan medio huevo. Y al tercer día le dan el huevo completo y simplemente el niño tolera adecuadamente el huevo y puede comer huevo todos los días de su vida en crecimiento. Em, Se debe dar cocido porque además primero prevé la infección por Salmonella gallinarum que se ha visto en algunos casos de huevos crudos, mejora la digestión del huevo y la absorción de la biotina que está en la clara principalmente. Em, en otros países aquí no es tan frecuente su uso, pero existe también claramente al que son huevos pasteurizados, que son huevos que son llevados a cierta temperatura sin llegar a la cocción y así son almacenados y en teoría sus huevos son seguros para dar crudos. No se recomienda dar a los niños y se ha visto en algunos estudios que el huevo cocido no aumenta el riesgo de alergia, pero el huevo pasteurizado sí. Y por esa razón tampoco se deberían dar a los niños. Simplemente huevo cocido siempre. Las legumbres son ricas en fibra, carbohidratos, proteínas, vitaminas y hierro, pero tienen una menor disponibilidad de hierro por la alta cantidad de fibras y de fitatos que tienen. Además tienen una alta cantidad de nitratos que también pues, causan flatulencias. Por eso se puede dar con una menor de tener en cuenta las cantidades que vamos a empezar para evitar la incomodidad y el cólico en el niño. Agua.
súper importante que en esta edad se aprenda a tomar agua. Lo que no se aprende aquí, de adulto, nos cuesta. Entonces es importante que el niño empiece a tomar conciencia de tomar agua. Hay que ofrecerle agua varias veces al día. Se le puede enseñar a tener su termito eh, y utilizar estrategias para ofrecerlo. El niño lactado de cierta manera está protegido porque la leche materna le ofrece una muy buena cantidad de agua. Sin embargo, el niño que recibe alimentación con base de leche de fórmula, estamos aumentándole todavía más esa carga osmolar al riñón y requiere agua. Entonces se ofrece agua que sea potable o hervida varias veces al día al niño. Estos son unas gráficas que vienen de la guía del ICF que les comentaba, que hablan de la alimentación del menor de 2 años. Vengo a presentarles varias, realmente no voy a hacer mucho énfasis en, en esto, pero quiero mostrárselas es precisamente para que sepan que existen. Cuando estén en la consulta y no sepan qué hacer, pueden perfectamente emplearlo como herramienta y orientarse bastante en qué decirle a la mamá o inclusive dárselo a la misma mamá para que lo lea y se lo lleve a casa. Entonces, a grandes rasgos, los grupos etarios que utiliza, 6 a 8 meses, 9 a 11 y más, y de 12 a 24. Algunas de las recomendaciones son las mismas, como la primera, que es siempre continuar dando lactancia materna, dar un alimento nuevo a la vez, junto con uno ya conocido, si ya hemos introducido varios, y se deben introducir los nuevos cada 2 a 3 días, y después de 2 a 3 días de aceptación, cambiamos y damos otro nuevo. Eh, Se deben ofrecer en comidas en puré hasta que sean capaces de masticar y las cantidades, el niño máximo y en total va a recibir 4 onzas, es decir, más o menos media taza. Y eso es lo que va a recibir el de alimento. No va a recibir más porque no le da más la capacidad gástrica. La frecuencia de comidas pues debe ser aumentada progresivamente hasta los 8 meses, llegar a 3 comidas, no adicionar sal ni azúcar, prepararlos en casa preferiblemente y siempre agregar a cada una de las comidas una porción de alimento de origen animal. Sobre los 9 y los 11 meses cambia la recomendación, inclusive es más o menos la misma, ofrecer al menos 3 comidas diarias y que la textura y la consistencia es diferente, ya van a ser finamente picados o machacados que el niño pueda agarrar para comer. Y sobre el año, el niño ya debería poder comer los alimentos que come el resto de su familia. Se deben ofrecer variedad de alimentos picados, molidos en trozos. Ya va a comer mucho más, va a comer el doble, más o menos 8 onzas o un plato completo o una taza completa. Eh, y pues a esta edad que empiezan a interesarse por otras cosas es cuando menos debemos ofrecer dulces, productos de paquete, bebidas azucaradas o embutidos. En esta nos habla de un patrón de alimentación de los grupos de alimentos y más o menos eh, el equivalente de intercambios que podemos hacer. Aquí tenemos pues tenemos tubérculos, frutas, leches, carnes, grasas y aquí vamos viendo los 6 a 8 meses qué tanto podemos dar y qué tantos intercambios damos. La cantidad de cereales pues es mucho mayor a medida que pasa el tiempo. Nunca se recomienda dar azúcares simples, dulces o postres. Esto pues simplemente es algo que le pueden ustedes explicar cómo usar a la mamá para poder tener ideas de qué darle, cuánto máximo darle y cómo podemos intercambiar. Existe también pues la tabla para los niños entre 12 y 23 meses. Existe esta que me parece una guía mucho más chévere, donde dividimos acá pues tenemos los carbohidratos, acá tenemos las frutas y verduras, acá tenemos los lácteos, acá las carnes, grasas y azúcares. Y aquí nos muestran qué carbohidrato damos, cuáles tenemos disponibles, papa, yuca, racacha, plátano. Esto, como es algo colombiano, pues claramente tiene en cuenta los productos locales. ¿Cómo se los damos? ¿A qué edad? Entonces, entre los 6 y 8 meses que sean machacados en puré, 9 a 11 meses que sean en finos pedazos, 12 a 23 meses en trozos. ¿Y cómo se ofrece? ¿Y cuándo sí? ¿Cuándo no? Y en esto son más o menos las medidas, cuántos gramos nos ofrece, una medida que más o menos sería lo que le damos al niño. Entonces, un cuarto de arepa que más o menos da 22 gramos y si queremos pasarlo por darle más o menos algo similar, entonces pan blanco, un cuarto de pan le da 12, le podemos dar medio pan para tratar de hacer la equivalencia. Así viene para cereales, viene para raíces, viene para frutas, verduras, leche. Podemos ver, por ejemplo, el kumis que nos aporta 60 gramos
pues de leche, un tercio de vaso pequeño, y con eso vemos más o menos cuántas son las porciones que se come un niño. Un niño pues no se va a tomar un vaso gigante de una sola vez, y así para todos los grupos de alimentos. Eh, Respecto a las recomendaciones de ejercicio, entonces, un niño a los 12 meses debe hacer más o menos 180 minutos diarios de ejercicio que deben ser a través del juego. Los niños más pequeños deben jugar a explorar el medio ambiente en compañía de un cuidador que interactúa con él, se dedica a acompañarlo y a evaluar que el ambiente siempre sea seguro para todas estas actividades. Se deben hacer al menos 30 minutos de actividad física estructurada, ya sea patear una pelota, em, montar bicicleta, entre otros, y al menos 60 minutos de actividad no estructurada, correr en el parque, en la casa estar jugando con algo puntual, y no se debe estar en sedentario más de 60 minutos, excepto cuando se duerme. Y por último, ¿qué no debemos hacer en alimentación complementaria? Entonces, alimentos de consideración especial. La leche de vaca no se debe dar antes del año de vida por el riesgo de anemia, por la carga alta de proteínas, y además una carga alta proteica o aumenta el riesgo de obesidad, o las proteínas pues son ácidos radicales. Esto causa acidosis metabólica, y la acidosis metabólica no permite que el niño crezca. Condimentos y edulcorantes prohibidos, no se debe añadir sal, azúcar o condimentos en el primer año. Edulcorantes completamente prohibidos, nada que sea azúcar en forma de monosacáridos o disacáridos, como son la sacarosa, la fructosa, el sorbitol y los que vimos, que usualmente son los que tienen los tés, son el té sintético, son los que tienen los jugo hit, son los que tienen la gaseosa, porque aumenta primero la preferencia innata por azúcares, entonces el niño jamás lo va a rechazar, eso con toda seguridad, pero aumenta el riesgo de caries, el riesgo de obesidad, no le provee ningún valor nutritivo al niño, y no se deben dar tampoco las compotas listas para realizar. Uno puede hacer la compota en casa, que es simplemente ablandar la fruta y machacarla para podérsela dar al niño de esa forma. Evitar los cereales de caja que vienen endulzados, como Zucaritas, Choco Crispy, Choco Pick, entre otros, y paquetes. La miel no se debe dar en menores de 12 meses por el riesgo de botulismo, principalmente la miel que no es industrializada. Respecto al café y té aromáticas, pues hay bastantes cosas. Estamos en una sociedad donde el café es una de las bebidas que juega un rol importante en la vida diaria de los adultos, y entonces los niños a los 7 años ya de media mañana se toman un café, y de medias tardes se toman un cafecito con pan, o en la noche acompañan su comida con un cafecito con pan, porque esa es la costumbre, porque la abuela toda la vida ha comido café con pan y así está bien, pero uno no debería darle cafeína a los niños antes de los 12 años de vida más o menos, porque tiene su efecto estimulante sobre ellos y claramente afecta el neurodesarrollo, el patrón del sueño, eh, la capacidad de concentración, y además la cafeína también tiene efectos sobre la absorción del hierro. Algunos alcaloides producen cólicos y no tienen algún valor energético, por ejemplo, el uso de aromáticas. Las bebidas carbonatadas, además, tienen cafeína, no tienen unas altas cantidades gigantes, lo que son las gaseosas de energía, no tienen valor nutricional adicional, por el contrario, quitan el apetito y quitan la aceptación de otros nutrientes no tan dulces. Y el té también interfiere con la absorción del hierro. La soya realmente no se recomienda dar antes del dar a los niños, porque interfiere con la absorción de hierro y los depósitos de aluminio, y favorece depósitos de aluminio que pueden ser tóxicos. Más sin embargo, las fórmulas a base de soya, las fórmulas especiales a base de soya, claramente están indicadas en el niño cuya mamá, bueno, para las patologías propiamente indicadas, claramente, pero hablando en niños sanos, en el niño cuya mamá tiene una preferencia de alimentación vegetariana o vegana y se rehúsa completamente a darle una leche de origen animal al niño, por más que quieran, se insistan, no se logra, pues entre no darle leche y darle una fórmula a base de soya, pues le damos una fórmula a base de soya. Los embutidos que se pueden dar después del año, pero realmente no se deberían dar, no le debemos dar salchichas, ni morcilla, ni chorizo, ni nada de esto a los niños, ningún tipo de carne procesada. Tienen muchísima cantidad de sodio, nitritos y grasas, y no tienen valor nutritivo para los niños.
Alimentos peligrosos, pues a tener en cuenta todos los alimentos que tengan riesgo de broncoaspiración, nueces, cacahuates, maíz, crispetas, uvas pasas, entre otros. No se deben dar nunca a niños menores de 4 años de edad y tener en cuenta que no solo por el riesgo de broncoaspiración, sino porque los niños son niños y cogen el pedacito de maní y se lo meten a la nariz, o cogen la arveja y se lo meten a la oreja. Y entonces tiene que ir a urgencias porque ya no son capaces de sacarlo y hay que ir a sacarle el cuerpo extraño y está ya el otorrino atendiendo al niño. Se pueden dar en cremas, molidos o machacados. No son alimentos que se contraindique su ingesta por algún tipo de alergenicidad o algún tipo de alguna contraindicación realmente, sino más que todo es por su presentación que es peligrosa. Pero si se logra cambiar la presentación a una forma segura, se pueden dar. Y por último, las guías hablan de suplementación de algunos micronutrientes. Algunos se hacen en este país de rutina, otros no tanto. La vitamina A está incluida dentro de la estrategia IEP para administrar a menores de 5 años, según la edad que tienen, pues van las dosis. El hierro, la Academia Americana de Pediatría recomienda empezarlo más o menos al sexto mes de vida, por ahí hasta los 2 años. El zinc no se hace de rutina, pero se debería hacer, sobre todo en los recién nacidos pretérmino, que tiene eh, 2 meses y hasta los 12 meses de vida, y la vitamina D que al menos a los primeros 12 meses de vida deberían garantizarse 400 unidades, que ya vimos que algunas fórmulas fortificadas podrían darle suficiente. Ya esta era toda la información que les quería traer con respecto a alimentación complementaria. Espero que les haya servido bastante y que esta sea pues una guía y un abrebocas a lo que es la alimentación complementaria y cualquier duda o inquietud, estamos atentos, todos los miembros del Rincón Pediátrico, a las preguntas dentro de los comentarios.